Muy buenas tardes. Bueno, pues ahora estamos en la conferencia de hora nona de estas novenas jornadas de estudios patrísticos. Es un placer para todos nosotros y la Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires presentar a María Luján Díaz. Ella es licenciada en Historia, profesora adjunta en Historia Medieval en la Universidad Nacional del Sur y nos va a presentar este trabajo titulado El cristianismo primitivo en su versión femenina, montanismo, perdón, y martirio en el norte de África, perdón. Muchas gracias, María, por estar aquí. Y bueno, te escuchamos con muchísima atención. No sé si gustes compartir tu pantalla. Así que, Sí, voy a ir presentando. Este, mm, Primero que nada quiero agradecer, entonces, díganme por favor si se ve bien o está justamente claro. cargando. Sí, solamente sería ponerle presentar o pantallita completa. Bien, bien, ahí se ve. Se ve, Ah, es en parece la que parte inferior derecha. En la parte inferior derecha ahí hay un iconito. Eh, Ahora yo lo tapé con mi cursor. En la parte hasta abajo, bueno, a se dejó de compartir, ver si es entonces acá. ahí está, perfectamente. Muchísimas Sí, gracias, ahí se María. ve bien. Claro Bueno, que sí. bueno, primero que nada, la verdad es que quiero agradecer estar acá porque, bueno, se ha debido al impulso de este año del doctor Mariano Espléndido, con ocasión del curso que dictó hace muy poco tiempo. Y bueno, quien junto con el señor Pablo Guzmán me invitaron a participar del presente evento y bueno, y me animé a poner por escrito algunas cosas que tenía ya pensadas por lo menos, ¿no? Así que bueno, realmente lo agradezco. En este caso también voy a seguir un poco lo que ha dejado el expositor anterior, que es darme pie con el tema de las mujeres, ¿no? Así que bueno, en este trabajo intentaré descubrir, sobre todo en las mujeres mártires norafricanas, representadas por Perpetua y Felicidad, dos aspectos. En primer lugar, alguna conexión con el movimiento montanista, si ello es posible y cómo, en el que se aprecia a las féminas con un perfil particular y relevante. Y en segundo lugar, la singularidad de su comportamiento material, que puede ser leído como disruptivo del discurso femenino imperante y que sin embargo fue aceptado dentro de la ortodoxia cristiana. Entre los aspectos que vamos a ir profundizando, tenemos que nombrar a los padres apostólicos, quienes fueron fortaleciendo lo heredado y afirmaron la enseñanza cristiana con parámetros de fidelidad al dato revelado de acuerdo a la regula veritatis y a la regula fidei, es decir, a la Sagrada Escritura y a la tradición apostólica. No se puede dejar de lado pensar en el apóstol Pablo, que dejó a través de sus cartas, pero también a través de la vivencia de las comunidades primitivas, el papel trascendente del Espíritu Santo. Esto Clemente Romano lo retoma y nos va a decir que con la certeza del Espíritu Santo partieron para evangelizar que el reino de Dios iba a llegar, ¿no? Este fue uno de los puntos en el cual se puso la atención, es decir, en la evangelización del reino a partir del Espíritu Santo. Y también otra de las cosas que se puso énfasis entonces es que este Espíritu Santo tuvo una efusión plena y vino sobre todo. Así que estos primeros autores, yo voy rescatando, ¿sí?, algunos de los postulados que después me van a servir para hablar de las mujeres, tanto las montañistas como las mártires.
Eh, lo que después vamos a encontrar entonces es que Ignacio de Antioquía va a reforzar también algunas de estas cosas, algunas de las ya dichas, y también en el contexto, por supuesto, del martirio que le tocó afrontar, ¿no? Dice, por tanto, esforzaos en permanecer firmes en las enseñanzas del Señor y de los apóstoles, en la carne y en el espíritu, en la fe y en el amor, en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu, en el principio y en el fin, con vuestro dignísimo obispo, ¿no? Y esto es lo que remarca, someteos al obispo y también los unos a los otros, como Jesucristo al Padre según la carne, y los apóstoles a Cristo, al Padre y al Espíritu, para que la unidad sea carnal y espiritual. Ignacio conjugó todo esto con entonces su experiencia material, podríamos decir, y también traen estas reminiscencias del apóstol Pablo. Para mí, hice pedir únicamente fuerza externa e interna, para que no solo hable, sino que también quiera, para que no solo me llame cristiano, sino que también me muestre así. Soy trigo de Dios y soy molido por los dientes de las fieras para mostrarme como pan puro de Cristo, ¿no? En el año 110, entonces aproximadamente, Ignacio de Antioquía murió entonces a partir de esta experiencia. Traté de indagar también un poco entonces en las relaciones África y Frigia, ¿no? Si pudieron darse una lectura temprana a estos textos, estamos hablando de 110, el martirio de Ignacio de Antioquía, y luego el surgimiento del montanismo hacia, como fecha muy temprana, 152 y en adelante. Lo que podemos decir es que estas regiones, bueno, tuvieron particularidades ciertas, entre ellas el cosmopolitismo de Alejandría y Cartago. Cartago también como sostén económico y alimentario del imperio, comercial hacia afuera y foco de atracción de distintos grupos humanos, en donde destacan comunidades religiosas como judías y cristianas asentadas tempranamente. La geografía oriental también puede verse en África, en el uso del griego en la liturgia, en expresiones orientales, en el enunciado del credo, la necesidad de rebautizar a los herejes, opuesto a la idea romana, y la idea de celebración eucarística en coincidencia con Oriente y Jerusalén. Para resaltar luego como algo propio de África, tenemos la primera Biblia traducida al latín hacia el año 180 en el norte de África y personajes de gran envergadura como Tertuliano, Cipriano, Arnold de Sica, Lactancio y Agustín de Hipona. En la región de Frigia, Frigia conservó algunos rasgos del espíritu de Asia de la época de Papías y Policarpo, tales como tradiciones de esperanzas milenaristas, como así también la no degeneración en interpretaciones gnósticas. Fue una región que también tuvo un número de mártires importantes junto a otras del imperio, como fue la Galia de Ireneo y, bueno, y el África de Tertuliano, ¿no? Este fue el ambiente que dio inicio al montanismo y nos permite comprender por qué su forma herética no derivó en una distorsión doctrinal del término. Si tenemos que hablar del montanismo, es difícil situarlo para los autores, pero entre los años 157 y 172, de acuerdo a los datos dados por Eusebio de Cesarea, podemos encontrarlo. Eh, las características sobresalientes van a ser un don o carisma de la profecía, fundado en la facultad de hablar diversas lenguas sostenidas en el Nuevo Testamento, las visiones y las revelaciones con un contenido esencialmente escatológico, que fueron las que dieron visibilidad a las mujeres que acompañaron al movimiento. Las más reconocidas fueron Maximila y Priscila, y asimismo completaron el panorama el énfasis en el ascetismo y la virginidad, el ansia de martirio y el milenarismo, todos rasgos que diseminaron en buena medida las características del Evangelio de Juan por Asia Menor. Distintas cosas, por distintos aspectos pudo haberse visto peligroso este
este movimiento. Podemos aludir a ello el fuerte papel del profeta que venía siendo desautorizado progresivamente y que incluso se va al Evangelio de Pablo para ver cómo debía ser funcionando. Con respecto a Montano, que es el personaje que dio inicio, podemos decir que Montano quedó a merced del espíritu y de repente entró en arrebato convulsivo como poseso y en falso éxtasis. Comenzó a hablar y a proferir palabras extrañas, profetizando desde aquel momento en contra de la costumbre recibida por la tradición y por sucesión de la iglesia primitiva. En general, los textos en los que nos basamos para reconstruir el montanismo no vienen de los propios autores montanistas, salvo en el caso de Tertuliano, sino de lo que los autores como Eusebio de Cesarea o Epifanio de Salamina escribieron. Así que bueno, tienen también otra connotación porque son, como vemos, de siglo cuarto estos autores, salvo Tertuliano, ¿no? Eh, con respecto a las cartas, con respecto a las mujeres, podemos decir que esto fue lo que recoge Eusebio de Cesarea de Apolínea. Dice, el diablo suscitó a otras dos mujeres cualesquiera y la llenó de su espíritu bastardo, de manera que también ellas se pusieron a hablar delirando a destiempo y de modo extraño. Bueno, esto como para presentar cómo eran vistas las mujeres. En la primera carta de Corintios 14, de Pablo, van a ver algunas referencias a las mujeres, pero también a cómo llevar adelante este don de la profecía. Por un lado, va a decir que, como en todas las demás iglesias cristianas, las mujeres en las reuniones que se callen, pues no les está permitido hablar, deben estar sometidas a sus maridos. Y por el otro lado, dice, hermanos, ambicionad el don de la profecía y mentira es hablar en lenguas, pero hágase con decoro y orden. Es decir, que se mantiene entonces esta idea de que sea dentro de un marco que proteja, digamos, estas profecías, podríamos decir, a quienes las dicen también, ¿no? Y se hagan dentro del decoro y un orden determinado, ¿no? El mensaje de Pablo con respecto a las mujeres, bueno, no puede decir mucho, pero en verdad que, y hay por supuesto distintas opiniones que no voy a dar acá, pero podríamos hablar de que hay cierta ambigüedad en el mensaje de Pablo en sus escritos y en algunos momentos podemos encontrar esto y en otros momentos podemos encontrar entonces algo más pro femenino, podríamos decir, ¿no? Pero en verdad que también podríamos hablar de cómo estas palabras son dichas en un contexto determinado, por ejemplo, en este caso particular a la iglesia de Corinto, y en donde quizás está haciendo alusión a un problema particular de esta zona. Hipólito va a recoger algunas de otras ideas acerca de estas mujeres, las llama mujercitas con un cierto tono despectivo, ¿no? Y dice, a las que consideran profetizas, dicen que que el espíritu paráclito ha venido a habitar en ellas, ¿no? Entonces esta idea de las mujeres que profetizan está muy presente continuamente en las fuentes. Hay otras aspectos que se suman a este de las profetisas. Por ejemplo, el conocimiento que poseían a partir del espíritu que las alimenta. Dice, no me escuchéis a mí, sino a Cristo. El Señor me envió a la fuerza, lo quisiera yo o no, como mensajera e intérprete de su obra, para enseñar el conocimiento de Dios. En otros textos aparecen también esta idea de que eh, tienen conocimiento sobre todo de Pablo, de las palabras de Pablo, y también de los textos testamentarios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿no? Yo no lo he sumado acá, sencillamente por una cuestión de tiempo. Ahora Tertuliano va a hablar de otra cosa que también le impactó, podríamos decir, ¿no? Dice, ¿hasta qué punto es creíble que haya podido dar a una mujer el poder de enseñar y bautizar? Y el exceso raya la desvergüenza cuando dice que
se atreven a enseñar, a debatir, a exorcizar, a curar y quizás a bautizar, ¿no? Como estas actividades que Tertuliano nota como quizás como excesivas, como que este, sobrepasan ciertos límites, ¿no? Así que bueno, y aquí vemos a Epifanio que nos dice algunas de estas cuestiones de los límites, ¿no? Habla de que entre ellos las mujeres son obispos, presbíteros y demás, como si no existiera diferencia de naturaleza, ya que para Cristo Jesús no hay varón ni mujer, ¿no? Retomando las palabras de Pablo también. Quizás eso haya sido bastante fuerte, podríamos decir, en este momento. Hipólito se refiere a algunas cuestiones particulares que incorporan estas mujeres. Dicen los ayunos, justamente, bueno, las fiestas, el uso de alimentos secos y de raíces. Y también se dice de la utilización de pan y queso para llevar a cabo sus ritos, ¿no? Es decir, estas eh, peculiaridades, estas particularidades que incorporan estas mujeres en este caso. Y otra de las cuestiones que también retoma Eusebio de Cesarea es que dice que desde el momento en que fueron llenas del Espíritu, abandonaron a sus maridos. Bueno, una cuestión que no se sabe bien, estas mujeres acerca de sus familias, pero pudieron haber sido viudas, pero se habla entonces acerca de. Y otro de los temas que también tenemos que agregar, y esto también es algo que otros movimientos heréticos, vamos a decir, sumaron, es el tema del martirio. Según Apolinar, dice que intentan refugiarse en los mártires, diciendo que tienen muchos mártires y que esto es una garantía fidedigna del poder del espíritu que ellos llaman profético, ¿no? Siempre inserto en esta idea de que es el espíritu el que guía, ¿no? Tertuliano va a agregar también de que se puede pensar el martirio como un signo del fin de los tiempos. Ya nos vamos acercando a las mujeres mártires, perpetua y felicidad, especialmente, que por las que me dediqué a leer su texto, su historia, ¿no? Y hasta aquí podemos pensar que estas mujeres perseguidas en su ideal de confirmar la fe hayan sido influenciadas por las montañistas. Bueno, yo voy a intentar ver qué puedo encontrar. Algunas de las cosas que los autores han planteado tiene que ver con la autoría de la pasión. Incluso alguno ha barajado si pudiera haber sido Tertuliano quien escribió el texto, ¿no? Supuesto que no hay acuerdo, ¿no? Y bueno, eh, tenemos, entonces para no entrar en una descripción que podría ser muy amplia, adelantamos que no hay un acuerdo entre los estudiosos, que las opiniones van entre los que encuentran parecidos, pero no tienen pruebas, hasta los que reconocen algunos elementos o ninguno en su transcripción. Pero acerca de la documentación que tenemos, ¿qué podemos decir? Bueno, que se acepta indudablemente que la obra es histórica, que hay un acuerdo en que por lo menos en este texto hay tres autores. Por un lado estaría el compilador del Diario de Perpetua, que no necesariamente puede haber sido una sola persona, sino que también podría haber sido fruto de la comunidad, podríamos decir. El Diario de Perpetua, escrito en primera persona por ella misma, aunque luego pudiera ser retocado, pero se considera auténtico, así como también el Diario de Saturo, un compañero suyo que compartía la celda en el momento de que se está llevando adelante entonces el juicio. Como se sabe, Perpetua, noble de nacimiento, instruida en artes liberales, casada y madre, a los 22 años es detenida, sometida a juicio y castigada a morir entre las fieras. Su sierva Felicidad, embarazada de 8 meses, sufre la misma suerte 3 días después de haber parido a su bebé, lo cual le trae gozo y tranquilidad en su camino hacia la muerte. La, eh, eh, la particularidad entonces que tiene esto de que ha sido el, eh, el mismo
compilador del diario de Perpetua. Bueno, ya lo hemos mencionado entonces con estas características históricas. Lo que podemos decir aquí es cómo eh, Perpetua en primera persona no deja dudas acerca de su ser cristiano, acerca de su identidad como cristiano. En un momento, entonces en la obra, dice: como mi padre deseara ardientemente hacerme apostatar con sus palabras y llevado de su cariño, no cejara de su empeño de derribarme, padre, le dije, ¿ves por ejemplo ese utensilio que está ahí en el suelo? ¿Una bolsa o cualquier otro? Lo veo, me respondió. Eh, y yo le dije: ¿acaso puede dársele otro nombre que el que tiene? No, me respondió, pues tampoco yo puedo llamarme con nombre distinto de cristiana. Entonces, aquí vemos esta fortaleza, ¿no? En este momento, ¿no? Y una decisión eh, surgida a partir de los avatares que va eh, llevando adelante. Una de las cosas que podemos recoger es acerca de lo que se habla sobre el Espíritu Santo en este texto. Quien mayormente lo hace va a ser el compilador de la obra, podríamos decir, ¿no? Este autor anónimo de Estapacio, y él también acude a Pablo y va a citar en este contexto a Pablo cuando habla acerca del valor de este tipo de escritura que está realizando él para la posteridad, ¿no? Dice que conforme a los tiempos hay un único poder del Espíritu Santo, a pesar de que los acontecimientos más recientes se han de juzgar como más importantes, por ser más recientes, de acuerdo con la sobreabundancia de la gracia que se nos ha anunciado para el final de los tiempos. Y cita específicamente: en los últimos días, dice el Señor, infundiré mi espíritu sobre todo hombre y profetizarán vuestros hijos e hijas, y sobre mis siervos y esclavas derramaré mi espíritu, y los jóvenes verán visiones, y los ancianos tendrán sueños, ¿no? Esta idea de Hechos 2, 17. Así que es el narrador el que se ubica en este contexto, ¿no? Dice además: y consideramos los demás dones del Espíritu Santo como útiles a la Iglesia, a quien se ha enviado para administrar todo don en toda circunstancia, conforme el Señor concedió cada uno. Lo remite entonces a 1 Corintios 7:17, ¿no? Y nuevamente nos está dando la pauta de la utilización que hace de Pablo. Cuando antes, en la primera cita, parecía más cercano a los montañistas, acá está ubicando, digamos, otra forma de interpretar. Hacia el final de la obra habla acerca de por qué debe leerse, ¿no? Y dice: debe leer también estos ejemplos no inferiores a los de los antiguos para edificación de la iglesia, de modo que las nuevas virtudes testifiquen que el único y siempre mismo Espíritu Santo sigue obrando ahora, y con él, bueno, y la cita sigue, pero sobre todo eh, quiero remarcar acá entonces, ¿no? La semejanza que hay entre lo que están viviendo estas mártires o estos mártires en general y los ejemplos, sobre todo aquí se alude a los veterotestamentarios, entonces, ¿no? Y siempre presente entonces el Espíritu Santo. Si vamos a la narración propiamente del diario de Perpetua, vemos que ella hace alusión a esto en relación del bautismo. Dice: fuimos bautizados y el Espíritu Santo me dictó que no debía pedir otra cosa el día del bautismo, sino el sufrimiento de la carne, ¿no? Entonces, es aquí que encontramos a Perpetua y estas palabras acerca del Espíritu Santo en relación con el sacramento del agua, el lavado de los pecados y la preparación entonces para la vida eterna, una preparación que es justa porque es el futuro que saben les va a venir. Con respecto a la familia, es interesante porque se dice al principio, lo dice el narrador, que está debidamente casada.
Sin embargo, este esposo no aparece más a lo largo del texto. Quien aparece sí y es importante a lo largo de la obra es el padre, porque el padre un poco como que representa esta de oponerse, ¿no? Perpetua se opone a los deberes que tiene que seguir y allí está su padre, ¿no? Que es el que respalda toda esa tradición antigua y que Perpetua como mujer debería seguir, ¿no? Se mencionan a la madre y a la tía, bueno, y a su hijo bebé, por supuesto, que está en la instancia de maternar, así que se las menciona también y es un recurso que utiliza el padre en alguna ocasión como para eh, promover que Perpetua abandone el camino elegido. Sin embargo, no lo va a lograr. Con respecto a los dones oníricos y o proféticos, bueno, yo me tomé la libertad acá de no citar porque la verdad es que los textos son extensos y ella te hace un relato de los sueños que tiene o bien de las visiones. Intenté sacar algunas conclusiones acerca de ella, ahora igual vamos a presentar uno. Se comprende a su través su futuro cercano. Y cuando ella tiene estos sueños con estas visiones, la verdad es que se enmarcan en la posibilidad cierta de ella de comprender cuál va a ser su futuro. Es decir, se circunscriben, podríamos decir, a la realidad cercana que le va a tocar vivir a ella y a quienes comparten celda con ella, ¿no? Así, las mujeres montañistas hablaban de guerras y revoluciones, ¿no? en, en estas profecías que daban. Las de Perpetua no tienen más lejanía que la de avisorar el destino cercano que van a tener, ¿no? También entre ellas se remarca su victoria en este martirio, ¿no? Que es la muerte asegurada, pero el nacimiento a la vida eterna. Y su próximo destino también aparece en la visión de Saturo, ¿no? En donde son conducidos todos estos mártires que van a padecer, van hacia un jardín muy bello, bueno, es lo que aquí entonces sí. Ahora, Perpetua sí sabía este papel que tenía cercano a Dios, ¿no? Dice Perpetua que tenía conciencia de hablar familiarmente con el Señor, de quien tan grandes beneficios había recibido. Bueno, entonces aquí que su hermano le pide a ver si puede vislumbrar algo que va a ocurrir, ¿no? Así que ella era consciente de este papel que tenía. Esta es una de las visiones que tiene, es la última visión que puede entenderse como un adelanto del momento final en la arena del anfiteatro. Eh, y se salió en este momento, yo pongo lo que más es fuerte en esta visión, salió en ese momento un egipcio horrible con sus auxiliares para luchar contra mí, pero también vinieron unos adolescentes muy elegantes para ayudarme y defenderme. Me desvistieron y me convertí en hombre y mis protectores comenzaron a ungirme con aceite como suelen hacer en las luchas. Su, eh, Posteriormente a esto, ¿no? que ocurre, dice, su victoria devino luego de una lucha increíble en donde ella logró tener una fuerza extraordinaria y que en ese momento le permitió dar patadas en la cara de este egipcio, pegar sin tocar el suelo, agarrar la cabeza y pisar la cara del egipcio. El resultado, por supuesto, la dejó tranquila, sabiendo que iba a tener un enfrentamiento arduo, pero que tenía asegurada la victoria. Bueno, la transformación que sufre su cuerpo masculino, el ser ungida con aceite y la enormidad de la fuerza que contrajo en el momento preciso del enfrentamiento puede sugerir simbólicamente la situación contrastante que atraviesa como mujer, la oposición a su propia naturaleza y a los rasgos adjudicados por su género en su sociedad. Quizá también el enfrentamiento a todos aquellos que desconfían de que como mujer pueda soportar este próximo sufrimiento, ¿no? El tratamiento del tema, sin embargo, está imbuido en la mímesis que se denota en los escritos paulinos que hablan del martirio, ¿no? Y que hablan de la fuerza extraordinaria que encamina estos acontecimientos.
Y con respecto entonces a ella y sus compañeros, ¿no? La fe era el cimiento que mantenía incólume a los condenados y que seguían exponiendo a los jueces. La permanencia de Cristo con todos los elementos que aparecen, el bautismo, las confesiones de fe, el acompañamiento entre cristianos, las palabras de Jesús, las visiones, magnifican la valentía de hombres y mujeres por igual, como se ve acá cuando salen hacia el anfiteatro. Y se salieron de la cárcel con el rostro iluminado, temblando, si acaso, de alegría y no de temor. Avanzada perpetua con rostro brillante y andar sereno como esposa de Cristo, como predilecta de Dios, haciendo bajar la mirada de todos con el vigor de sus ojos. Igualmente felicidad, contenta de haber dado a luz felizmente para poder luchar contra las bestias. Y así continúa el texto. Y otra de las cosas que aparece en este último momento es que se le ofreció vestirse al estilo de Ceres, ¿no? Diosa pagana, y sin embargo dice, hemos venido por propia iniciativa precisamente para no perder la libertad. Conclusiones. Bueno, la verdad es que comencé pensando en un comportamiento disruptivo de las mujeres mártires que podría estar asociado al montanismo y al legado de sus féminas. Sin embargo, en la lectura de las fuentes he encontrado que sus comportamientos, aunque inesperados e incluso sorprendentes, mantienen, podríamos decir, una relación cómoda con el cristianismo vigente y un enlace claro con el apóstol Pablo. Me concentro ahora en los elementos encontrados en la Pasio, sin embargo, pueden pensarse también, y de hecho lo hemos desarrollado a lo largo del trabajo, cómo lo ha desarrollado el montañismo. Estos elementos son el seguimiento del autor a Pablo y presentar al Espíritu Santo cuando habla de él y sus dones dentro de una perspectiva evangélica. El martirio y su aceptación pueden entenderse también dentro de las palabras de Pablo. Sus actitudes demuestran siempre una fe fuerte con la convicción de dar la vida por Cristo dentro de un comportamiento que les hace aceptar responsablemente las consecuencias de su declaración de fe. Sus acciones son impulsadas por la fortaleza del Espíritu Santo recibido a través del bautismo. Su ejercicio de la libertad es la libre elección del martirio a causa de la fe. En cuanto a las palabras que dicen, se ajustan a las del Evangelio sin sumar aspectos diferentes ni alimentos raros ni otras cosas que vimos. No recurren al Antiguo Testamento para revisar y reformular la historia de otras mujeres para justificar sus acciones, aunque el autor no duda en poner estas historias a la altura de las veterotestamentarias. No hay indicios de que quieran asemejarse a los hombres de la Iglesia con sus actitudes. En cambio, son todos los mártires compañeros en Cristo, sin affirmation o diferenciación de sexo, pues el énfasis está puesto en el próximo martirio y la próxima vida. Por contexto, podemos pensar que montañistas y mártires se conocieron, aunque no lo sabemos recientemente, y podemos decir que los comportamientos de ambas partes se presentan por fuera de lo que sus roles femeninos habilitaban en la sociedad. Sin embargo, los móviles que los impulsaban eran diferentes y por eso fueron unas miradas con recelo por los autores cristianos posteriores y las otras con beneplácito al no entrar en discusión con las reglas fundamentales, ni las de las escrituras ni las de los apóstoles. Podríamos decir que las mujeres montanistas fueron disruptivas en el sentido de que mantuvieron sus ideas y sus prácticas a lo largo de una extensión considerable de tiempo. Piénsense que siguieron vigentes hasta el siglo VI, sus ideas por lo menos. Esto permite sugerir la elección en mantener una identidad cristiana disruptiva que no solo se atendía a las mujeres, a pesar de la oposición que hubo a sus ideas en la misma zona de Frigia, aunque como dijimos, formalmente no hubo diferencias doctrinales. Entre las mujeres mártires lo que se puede deducir es que hubo un desarrollo de acontecimientos mucho más rápidos que llevó a elecciones repentinas. La realidad era distinta día a día, sabiendo de antemano qué futuro estaba adelante. La solidaridad entre hermanos en la fe los fortaleció y ayudó a seguir adelante. Entre los grupos disidentes y disconformes en el camino hacia Nicea,
El montanismo, aunque comenzó su difusión en la segunda mitad del siglo segundo, captó de su época dos aspectos importantes para la posteridad. Por un lado, el papel de importancia de las mujeres, que, de alguna manera, representaba la mirada típica que Jesús mantuvo entre sus discípulas. Por el otro, lo que se entendió como un avance por fuera de los límites de una interpretación pensada como ortodoxa por autores como Euserio de Cesarea o Epifanio de Salamina. Paralelamente, las mujeres mártires, aunque también excedieron límites, fueron ellos los que posibilitaron demostrar su identidad cristiana hasta entregar la vida misma por su fe, lo cual las habilitaba como modelos y ejemplo a seguir. Los padres de la Iglesia, embarcados en una vorágine de interpretaciones, por reflexionar en los tiempos que mediaron entre los siglos segundo y cuarto, de enorme ebullición teológica y política, como vimos, fueron los protagonistas que enfrentaron disidencias y disconformidades evidentes. Sin embargo, el conjunto de estos fenómenos, si me permiten los organizadores girar un poco la frase que nos convoca, el conjunto de estos fenómenos conformaron arrecifes en el sentido biológico del término, esto es, de ecosistemas vitales y cruciales desde donde encaminarse hacia el ecumenismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto de esta ponencia. Muchas, Me muchas gracias. encantaría, Adriana, si puedo. Por favor, claro que sí, Mariana. Bueno, no, primero que nada agradecerle a María Luján, estuvo excelente y fue muy ilustrativa el recorrido que hiciste con las fuentes y todo, eso siempre se agradece un montón, más allá de que, bueno, algunos estamos más cercanos a esas fuentes, siempre está bueno volver a escucharlas. Pregunta simple, creo que es algo que no lo podemos resolver, pero bueno, como vos dijiste, hay muchas interpretaciones sobre cada documento. Perpetua, el martirio de Perpetua ha sido, bueno, muy recorrido, pero Sí, sí. para pensar más en general, el montanismo como fenómeno, ¿no? Y como fenómeno en este camino hacia Nicea, hacia la búsqueda de, bueno, una fórmula unificadora. eh, ¿Vos crees que el montanismo, por un lado, recupera esa idea vieja de democracia cristiana, de democracia espiritual paulina, ¿no? Si ves que se manifiesta, o si por el contrario es algo ininterrumpido, es decir, no es algo que desapareció. Que creo que en eso, creo que me habías dicho que creo que leíste a Christine Trevet o alguno de esos autores que trabajan en montanismo, alguno de ellos dice, bueno, esto en realidad es algo que nunca se fue, ¿no? Este ímpetu profético, ¿no? Y que de hecho nunca debería haberse ido, porque es lo que, bueno, mantiene el vínculo con lo más original, con lo más, digamos, propio, ¿no? De la revelación cristiana y de la primera manifestación cristiana. Y que por otro lado, ¿con qué tendría que ver la marginación del montanismo? Porque no es un movimiento, diríamos, vamos a usar un término anacrónico, herético, porque no plantea nada doctrinalmente comprometedor, sino que, bueno, es un revival de unas formas o expresiones que ahora suenan raras, ¿no? Quizás unos 100 años antes no sonaban tan raras, pero ahora quedan como extrañas. ¿Por qué llaman tanto la atención y por qué atraen tanta cierta animosidad, esto de decirles, bueno, estas mujercitas que abandonaron a los maridos, ¿por qué se lo ensucia, no? Bien, bueno, gracias, Mariano. Eh, bueno, dado nuestro recorrido, no sé, sí, quién puede responder a quién acá. Espero que alguien. Este, mm, No, pero lo que pensás, bueno, María, lo que, sí, lo que. sí, 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 yo tengo la idea que el montanismo de alguna manera recuperó en cuanto a la visión de las mujeres aquello que en definitiva no estaba tan lejano del primer movimiento, ¿no? que surge, ¿no? De Pablo incluso, ¿no? Así que tengo la impresión de que sí recuperan, ¿no? Aunque quizás
a la manera, no sé si uno podría decir de la ciudad de Corinto o de qué manera lo hacen, que, o sea, el exceso llega a una confrontación con la sociedad y con los padres de la iglesia o con, bueno, en ese momento la jerarquía eclesiástica. Es lo que entiendo en una visión muy simplista, podríamos decir, de esto. Por lo menos eso. En verdad lo profético, yo entiendo que no desaparece. Creo que en el siglo cuarto la mujer nuevamente está en vías de recuperar por lo menos una identidad que es afín al cristianismo. No sé, estoy pensando en Macrina y en Claro. tantas ascetas del mundo del desierto egipcio. Así que me parece que el siglo cuarto, de hecho, es un momento de bisagra, diría yo, entre muchas de estas cosas, ¿no? Algunas puertas se abren y otras se cierran, y entiendo que esto tuvo ahí su apertura y después tiene más vale una puerta entrecerrada más que entreabierta. Igualmente, si uno va a lo que es la Edad Media, en la Edad Media, fundamentalmente hacia el final de la Edad Media, volvemos a encontrar estas mujeres con una importancia en lo profético, en su vida, en su identidad como cristianas, ¿no? Que les permite plena de media y baja de media. El de Bingen, las beguinas, ¿no? Que también llegan como hasta un punto como que nuevamente hay que ver hasta, ¿no? Esto de los límites están como siempre al borde, pareciera, ¿no? Pareciera que la mujer siempre estuviera en el límite, situada arriba, parece, ¿no? Con un pie para allá y un pie para adelante y un pie para atrás. Tengo esa idea. Y creo que lo de la marginación del montanismo también tiene que ver con esto, ¿no? Quizás su fortaleza era esa y eso fue lo que no pudo, lo que no se siguió adelante, lo que estuvo fuertemente negado, digamos, para estas mujeres, ¿no? Pensando también en estas cuestiones del decoro, del orden, ¿no? Quizás se excedían en este sentido y eso mismo provocó entonces que quedaran allí. No digo mucho más porque la verdad es que sea, lo pienso más en el contexto histórico, ¿no? Sí, Y en todas estas cuestiones que tienen que ver con un modelo de vida para las mujeres que por ahí el siglo cuarto abre algo, pero tiene un punto claro, ¿no? Un punto y aparte muy claro, ¿no? Con, con estas mujeres también. O sea, se abre, puede ser que no sean más solamente esposas, madres, eh, sino que además puedan ser mujeres que dediquen su vida a Dios, pero ahí se termina. Entonces, bueno, eh, tengo la idea de que también es históricamente, ¿no? No se sí. dan la confluencia, ¿no? A mí me llama la atención Quizás así, que el sí, montanismo justamente coincide, surgido, supongamos, en la década del 50 del siglo segundo, ¿no? sí, Coincide con toda una popularización de algunas figuras femeninas, incluso algunas mm, figuras, digamos, de raigambre neotestamentaria, como la misma Madre de Jesús, ¿no? Con el protoevangelio de Santiago, eh, o la Magdalena gnóstica, o Tecla en los hechos claro, apócrifos, la popularización de mujeres que bueno, cuando Jesús dice, ¿no? Dice de la Magdalena, la voy a hacer hombre para que se integre, o Tecla vistiéndose de varón para seguir a San Pablo. Eh, digamos, pensando un poco, si calificamos a estos textos como géneros más, bueno, gnósticos para iniciados o de literatura popular, cómo está recurrentemente esta imagen de la mujer que rompe los límites. La diferencia me parece con el montanismo es que la profecía es algo reconocido, no pueden ir en contra de la profecía. Por eso me mm, parece que el discurso, igual esto, dada la falta de fuentes, ¿no? Como vos dijiste, claro, lamentablemente más que lo que nos dice Tertuliano, y Tertuliano es un montanista norafricano, que ya ha pasado un poco, ¿no? El fervor pasado ya. inicial asiático, es como Exacto. otro montanismo, Mm, nos dificulta mucho saber hasta qué punto, ¿no? Por ahí es una ridiculización que hace la jerarquía, decir, bueno, estos tipos, el éxtasis es exagerado, es violento. Bueno, ¿cuál sería la forma correcta de profecía entonces? Porque sigue siendo válida la profecía, o quién puede profetizar. exacto.
Creo que ahí hay Sí, varios sí, problemas sí. que El, el quién y el cómo. el quién y el cómo, claro, claro. Bueno, de hecho, aparece todo también en la literatura, ¿no? En Hermas y demás. Bueno, cuando hay profetas, bueno, ¿cómo los tenemos que evaluar? ¿Qué hacen? ¿Cómo Exacto. profetizan? ¿Hay una comunión en la profecía o hay un desorden, como vos decías, con San Pablo en Ujú, Corintios, ¿no? Que son todos, parece ujú, que están todos locos. Eh, ujú, ujú. pero me parece que ahí hay Sí, varios problemas que son re interesantes y sí, que creo que no tienen una respuesta resuelta, pero sí, sí hay un problema bien identificado. sí, 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 sí. Muchas gracias. No, Muchas no, me gracias encantó. Me encantó en serio por el escucharte, María impulso. Luján. Estuvo excelente, Bueno, excelente. muchas Bueno, pues no sé si Pablo quieras dar algún mensaje de cierre. Sí, por supuesto, aquí estoy, escuchando un poco los comentarios de Mariano y María Luján, que nos acompaña María Luján también desde la primera jornada de estudios patrísticos. Y ha sido un honor poder tenerte como cierre. Lamento, como siempre, y los que me conocen saben que yo digo las cosas a jarro abierto, que nuestros ponentes a veces no nos acompañen hasta el final, como creo que debe suceder en el ámbito de las humanidades, ¿no? Que tanto esfuerzo conlleva preparar un trabajo que no solamente es sentarse a escribir, sino antes a leer, a reflexionar, a madurar, a masticar el proceso que lleva a no corresponder las fuentes y demás, y que creo que es algo que debemos predicarlo, ¿no? Como dice el profeta, ¿no? Arrancarlo de raíz para que eso no suceda, ¿no? Porque siempre es bueno cuando uno escucha sentirse escuchado, ¿no? Y a veces sucede que, bueno, se aparece, se dice la conferencia y nos vamos. Y eso a veces en el mundo virtual sucede y mucho. Es algo que creo que he observado en estas jornadas, no sin tristeza, pero que a veces sucede también en público. Nos ha sucedido incluso Mm. con los tiempos, por eso empezamos a tener esta tradición de 20 minutos para cada ponente y de 30 minutos para el conferencista. Pero bueno, estoy evaluando un poco a libro abierto y de mucha confianza, porque la mayoría de los que están acá, Carolina de UNSAM, bueno, Adriana que nos acompaña desde México y tantos otros, bueno, ¿no? Conocen un poco la dinámica de la biblioteca. Cerramos también con tu trabajo, María Luján, porque bueno, yo siempre ambiciono que Dios mediante y la paciencia de Mariano por delante, las jornadas décimas Sean eh, presenciales. sean presenciales, ¿m? Y puedan estar referidos a este tema, ¿no? A la presencia de lo femenino en los estudios patrísticos. Está muy bueno, por supuesto, ¿no? Un evento como Nicea u otros tópicos que hemos tratado a lo largo de estos 9 jornadas, con año de por medio, que son casi 18 años de trabajo, pero está bueno también, ¿no? Me parece que lo femenino tenga un lugar preponderante en la patrística y que lo tiene, pero que bueno, que desde el Cono Sur o desde Iberoamérica lo podemos retratar con esto que tratamos de hacer acá en estas jornadas, que es no solamente reflexionar desde la disciplina que cada uno tenga, sino también poder darle a la persona que escucha, al oyente, al asistente o al que lee nuestro trabajo, una respuesta para la vida cotidiana. La aplicación de las humanidades es muy discutida a veces por los tecnócratas, pero es muy discutida también a veces porque nos quedamos en el nicho, en el kiosco, como decimos acá, y tenemos que darle también, aunque se la damos implícitamente, pero sí decirlo a voz alta, esta respuesta, ¿no? Y lo femenino, que estuvo, por lo menos en nuestro país,
tan en boga en las últimas décadas, de repente se silenció y parece que vive un silencio rotundo, ¿no? Y adentro de la iglesia, que estamos ahora también discutiendo algunas cuestiones de la Mariología, me parece que podría ser un tema, no sé qué pensás vos, Mariano, para el 2027, Dios Sería mediante. una gran idea, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, desde ya muy Totalmente. agradecido a los que han moderado, a Mariano con la técnica desde la ciudad de La Plata, ahí en el sur de la provincia de Buenos Y Aires, sin cortes de luz. y sin cortes de luz, a todos los que nos acompañaron desde Chile, desde Perú, desde Colombia, desde México, obviamente, desde el interior, desde la zona de Cuyo, ahí cordillerana, San Juan, La Rioja, Córdoba, desde el sur también, ¿no? Ujú. Y de acá, de esta ciudad de Buenos Aires, yo ahora recién paró de llover acá en la biblioteca, pero bueno, querer decirles que se los quiere mucho a todos, que se reza mucho por cada uno y por sobre todo que no se desanimen en estos tiempos áridos, en estas pampas, ¿no? Así que bueno, no más que la gratitud, como dijimos al comienzo, y el hecho de celebrar lo que hacemos, de dar gracias, de celebrar lo que hacemos, porque es el mayor premio que podemos tener, ¿no? Celebrarlo, estar felices, estar alegres y contentos de que nos dedicamos a esto. Tal cual, Así que por tal mi cual. parte, es Bueno, gracias. Gracias a todos y bueno, los esperamos en Gracias. breve. Están los servicios de la biblioteca a disposición, ¿no es así, Pablo? siempre, ya estoy preparando los certificados, así que bueno, espero que les guste. A cada uno le va a llegar, seguramente ya a partir del lunes. Y cualquier nota que necesiten para sus trabajos o demás, amén del certificado, me escriben. Y después, bueno, ya saben, conmigo cuentan en este lugar que los agustinos me han confiado que gestione eh, del mejor modo que puedo. Así que les mando un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo para Muchas todos y gracias. nos estaremos viendo.